los miércoles, estamos hablando acerca de algo que nos interesa a todos, ¿no? Por lo menos eso fue lo que dijimos hace un par de semanas atrás cuando empezamos con esta serie y preguntamos a cuántos le interesaba tener éxito en la vida. La mayoría de los que estaban ese día levantaron la mano. Y entonces nos animamos a seguir con este tema porque entiendo que todos queremos tener éxito en la vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Es así, ¿no? ¿Siguen con la misma intención? Bien, perfecto. El primer miércoles, ¿se acuerdan que no hablamos acerca del éxito, sino que hablamos en realidad acerca de los frenos que impiden que lleguemos al éxito? ¿Sí? No voy a repetir todo ese mensaje, pero si alguno se lo perdió, ya saben que ahí está en nuestro canal de YouTube, están los videos para verlos. El miércoles pasado empezamos a hablar acerca de algunos principios que necesitamos tener en cuenta si queremos llegar algún día al éxito, y entendimos que el primer principio que tenemos que tener en cuenta es el de dónde venimos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron el miércoles pasado? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, la verdad que yo me olvidé de hacer algo que quería hacer y era traer hojas y viromes para todos, para que todos tomen nota, porque me parece importante que tomen nota. Bueno, hoy me olvidé, pero el miércoles que viene no me voy a olvidar, pero tampoco voy a traer, porque ahora se lo estoy diciendo, así que traigan ustedes, ¿ok? ¿Sí? Traigan virome, traigan papel y anoten estos principios, porque me parece que les van a hacer bien, no solamente a ustedes, para el resto de sus vidas, sino a sus hijos, a sus amigos, a sus vecinos. Siempre, siempre Dios va a poner la oportunidad de que ustedes retransmitan lo que aprenden en este lugar. Entonces, el miércoles pasado comenzamos con algunos principios, dijimos que era muy importante tener en cuenta de dónde venimos, y lo que hicimos fue leer algunos versículos del primer capítulo de la Biblia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí en Génesis, ahí arrancamos viendo cómo Dios fue creando cada una de las cosas creadas, ¿sí? Y dijimos que cuando Dios quiso crear, por ejemplo, los animales, le habló a la tierra, ¿sí? Cuando Dios quiso crear a los peces, le habló al agua. Cuando Dios quiso crear las aves, le habló al cielo, ¿sí? Entonces, eso nos mostraba de dónde venía cada una de las cosas creadas, cuál es la fuente. En realidad Dios creó todo, ¿sí? De eso no hay duda. Pero cuando Dios habla y suelta la palabra para que algo comience a existir, le habla a una fuente específica, ¿sí? Entonces decíamos, por eso es que la vaca no puede vivir en el agua, porque cuando Dios la creó, le habló a la tierra, no le habló al agua. Y viceversa con el pez, ¿no es cierto? El pez no puede vivir en la tierra porque cuando Dios lo creó, le habló al agua. Así que la fuente de la vaca es la tierra, la fuente del pez es el agua, la fuente de las aves es el cielo. Pero no era esa la intención era llegar a la creación nuestra, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan que dijimos que cuando Dios nos creó a nosotros, ¿a quién le habló? A ver, vamos, ayúdenme, o se olvidaron. Si no, repito, vuelvo atrás los apuntes y repito el mensaje del miércoles pasado, ¿no? No van a querer. Dios se habló a sí mismo, ¿sí? Entonces dijimos el miércoles pasado que el primer principio para llegar al éxito es recordar que nosotros estamos atados a Dios, que nuestra vida no está atada a la tierra, nuestra vida no está al agua, no está atada al cielo, ¿sí? A nada que ande dando vueltas por ahí excepto a Él. Nuestra vida está atada a Él, nuestra fuente de creación es Dios mismo, ¿sí? Y para que nosotros podamos tener éxito, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando no tenemos éxito, lo primero que hacemos es transferir las culpas a algo que nos rodea, ¿sí? Ya sea otra persona, o ya sea el lugar donde vivo, o el lugar donde nací, ¿sí? Es decir, siempre alguien tiene la culpa de nuestro fracaso, ¿no es cierto? Y decíamos el miércoles pasado al terminar que cuando entendemos que nosotros provenimos de Dios mismo y no de otra fuente, ya no tenemos más excusa, Porque si dependemos solo de Dios, entonces no hay nada que en nuestra vida no pueda suceder. Siempre hablando de lo que Dios quiere que nos suceda. Y Dios quiere que tengamos éxito, ¿sí? Todos sabían eso, ¿no? Dios quiere que tengamos éxito. Dice la palabra que Él siempre tiene pensamientos de bien sobre nosotros. Él quiere que nos vaya bien. Si no nos fue bien hasta ahora, es porque no estuvimos teniendo en cuenta que dependemos de Él y probablemente dependíamos de otras cosas. O quizá dependíamos de nosotros mismos. Entonces entendimos el miércoles pasado que necesitamos volver a la fuente, y la fuente es Dios. Ese es el primer principio de éxito, ¿sí?
Hoy les quiero hablar entonces de un segundo principio para tener éxito, un segundo principio para ser productivo. Y el segundo principio es entender cómo opera Dios, ¿sí? Cómo obra, cómo actúa, ¿eh? Y hacer nosotros lo mismo que Él, es decir, obrar, operar exactamente como opera Él. Claro, la pregunta ahora es, bueno, ¿cómo opera Dios? Y la respuesta es, Dios opera por fe, ¿sí? Dios opera por fe. Y entonces viene la pregunta clave, ¿no? Pero ¿Dios necesita fe? Porque generalmente nosotros cuando hablamos de fe, hablamos de alguien que tiene necesidad de algo. Y a Dios lo relacionamos como que no tiene necesidad de nada, ¿no es cierto? Bueno, y eso es cierto. Dios no tiene necesidad de nada, pero Dios tiene fe. Déjenme que les lea algunos versículos de la Biblia y creo que me van a entender. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hoy voy a mencionar varios textos, pero todos muy conocidos, ¿sí? De todas formas, anótenlos, repásenlos en su casa, ¿sí? Y si es posible, escríbanlos, memorícenlos, péguenlos en algún lugar visible, porque estos son los pasajes que nos conducen al éxito, ¿sí? Entonces, Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Repasamos: certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Bien, ahora pasamos al versículo 3. El versículo 3 dice que por fe se entiende que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está la fe. Dijimos que la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Y Dios tenía convicción de algo que todavía no veía. ¿Me siguen? Por eso decimos que Dios tiene fe. Ahora, este concepto tiene que ver con que nosotros quizá aprendimos toda la vida. Fe es algo que necesitamos tener. Y eso es erróneo. La fe no es algo que necesitamos tener. La fe es un estilo de vida. De hecho, la fe es el estilo de vida de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios todo lo crea con convicción sin haberlo visto antes. ¿Me siguen? Entonces, cuando decimos que nosotros tenemos que obrar como Dios, lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que llegar a tener un estilo de vida como el que tiene Dios. Es decir, poder llegar a creer sin ver, poder llegar a declarar como hacía Dios con todo lo que creó, sin necesidad de haber visto antes lo creado, porque bueno, no había sido creado. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces Dios actuó por fe. Él tuvo certeza de que algo iba a suceder y sucedió. Entonces la clave para nuestra vida es actuar como Dios lo hace. Y ese es el segundo principio que yo quiero compartir con ustedes esta noche. Actuar como Dios lo hace. Vivir un estilo de fe. No buscando encontrar la fe por ahí. Porque cuando ustedes determinan que van a tener un estilo de vida, ustedes no andan buscando ese estilo de vida por ahí, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren tener, a ver, como dicen los pibes, un estilo de vida bacán, ustedes saben que ¿cómo sería? El bacaneo, no se encuentra por ahí. Para poder ser un bacán, primero tenés que haber o trabajado mucho y tener mucho dinero, o haber heredado una gran herencia, o una cosa así, ¿no? Es decir, antes hay que hacer algo para llegar a tener ese estilo de vida. Por eso es que la fe no es algo, la fe es un estilo de vida que hay que ir generando, que hay que ir produciendo, que va aumentando, y hoy le quiero explicar cómo, para que en algún momento lleguemos a tener éxito, ¿sí? Dios nos diseñó para actuar por fe. Cuando Él nos creó, Él ya nos hizo con esta característica, de que nosotros podamos vivir por fe, es decir, que nosotros podamos vivir un estilo de vida donde se vive algo aunque no se lo haya visto, ¿sí? Por ejemplo, se vive sano aunque la sanidad todavía no la viste. Le voy a ir tirando algunas frases así
Y espero que ustedes a medida del mensaje lo vayan entendiendo. ¿Eh? Pero fíjense algo interesante que dijo Dios, o que dice su palabra, en varios lugares de la Biblia. Ahí tienen, por ejemplo, 3 versículos, ¿no? Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice que el justo vivirá por la fe, ¿sí? Y luego Pablo lo repite en Romanos y lo repite en Gálatas. Decir que el justo vivirá por la fe es lo mismo que decir que el justo tendrá éxito por la fe, ¿sí? Porque el que no tiene éxito no vive. ¿O cómo se sienten ustedes cuando fracasan y fracasan y fracasan y fracasan y fracasan? ¿Se sienten vivos? O sea, vos te levantás un día después de haber tenido 365 días de fracaso constante, te levantás un día y decís, hoy me siento más vivo que nunca. No, o sea, el que vive de fracaso en fracaso no se siente vivo. Es que no se vive si no tenés éxito. Por eso es que este texto podríamos decir que dice así: el justo tendrá éxito por la fe. El justo tendrá éxito por la fe. Entonces, Dios actúa. Fe es actuar como Dios actúa. Vivir el estilo de vida de Dios. Y esa es nuestra segunda clave para el éxito, ¿sí? Así que, miremos ahora cómo funciona esto de la fe de Dios. ¿Cómo funciona? Esto es como una especie de sistema operativo. ¿Vieron? El sistema operativo de una computadora, por ejemplo, permite que la computadora funcione, exista y sirva. Sin sistema operativo, una computadora no funciona. Un teléfono, por ejemplo, los teléfonos de hoy, tampoco, ¿no? Lo primero que hacemos cuando vamos a comprar un teléfono por ahí es preguntar qué sistema operativo tiene, ¿no? Porque según el sistema operativo que tiene más funcionalidad que otros, ¿sí? Hay sistemas operativos que están perdiendo vigencia, como el sistema que usa BlackBerry o el sistema que usa Windows. Hoy todo es Android, ¿no? Ese es un sistema operativo y eso es lo que hace no solamente que funcione la máquina, sino que además que tenga mucha operatividad. ¿Me siguen? Entonces, hay un sistema operativo de Dios. Tenemos que saber que dentro nuestro necesitamos un sistema que nos haga funcionar como funciona Dios mismo, ¿sí? Así que si quieren, busquen en sus Biblias la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Espero que lo encuentren porque me parece muy importante que lo tengan a la vista y que además lo puedan subrayar. De todas formas, probablemente yo tenga una versión diferente a la de ustedes, por eso está en la pantalla, ¿sí? Dice la Biblia ahí que mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que funcionen. Ahí está el sistema operativo. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ese pasaje es clave. Miren algunas cosas interesantes que nos dice este pasaje. Primero, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de éxito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? O sea, todo lo que necesitas para ser exitoso, ya Dios te lo dio. Ya sé, alguno está preguntando, y bueno, ¿y dónde me lo escondió?
Bueno, a esa es la idea de que vengan todos los miércoles, ¿no? Y que vayamos descubriendo dónde está, aunque no está escondido, les aseguro que no está escondido, pero necesitamos encontrarlo, porque el diablo probablemente lo tapó. Entonces, lo primero que tenemos que saber de este pasaje es que Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir esa vida de éxito. Segundo, lo recibimos, es decir, lo que Dios nos dio, lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Ahí les puse aquel con mayúscula para que sepan que estamos hablando de Cristo. ¿Sí? Entonces, volvemos atrás. En el primer puntito decía que Dios nos dio todo lo que necesitamos. Y en el segundo dice que ese todo lo recibimos ¿cuándo? Cuando conocemos a Cristo. ¿Sí? Tercera cosa importante que dice este texto. Dice que las promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Y si eso no es éxito, ¿el éxito dónde está? ¿No? O sea, poder vivir exactamente como vive Dios en este momento, eso es éxito, ¿o no? ¿Sí o no? Están muy callados hoy, che, para mi gusto. Vamos a tener que hacer una dinámica. El miércoles que viene voy a venir con algún juego o algo, ¿no? Juguemos la ronda un rato. Sí, aliéntenme, por favor. Yo también vengo cansado hasta ahora del día. Y escapen, dice el texto, de la corrupción. ¿La corrupción qué es? La corrupción es falta de éxito, ¿sí? Entonces el texto dice que estas promesas hacen que yo participe de lo mismo que participa Dios, eso es éxito, y que yo huya de lo que es corrupto. ¿Por qué? Porque lo que es corrupto es fracaso. ¿Ok? Y en cuarto lugar, una cosa más que dice el texto, o probablemente dice muchas cosas más, pero yo anoté 4 nada más, que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces es imposible no tener éxito, ¿sí? Es imposible no tener éxito. A ver si se acuerdan, y ayúdenme con esto, ¿se acuerdan lo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro? ¿Sí? No sé si se acuerdan todo el Padre Nuestro, pero por ejemplo cuando Jesús comienza la frase que dice, hágase tu voluntad, ¿cómo sigue? Así en el cielo como en la tierra. O dicho de otra forma, hágase tu voluntad en la tierra, así como se está haciendo ahora en el cielo. ¿Sí? A ver, si vamos despacito, y así es como se lee la Biblia, y nos paramos sobre esa frase, uno se pone a pensar, a ver, ¿y qué estará pasando en el cielo en este mismo instante? ¿Cuántos de ustedes se imaginan que en el cielo ahora, en este instante, hay, por ejemplo, enfermedad? ¿Puede haber enfermedad en este momento en el cielo? Y Jesús dijo que hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. O mejor dicho, en la tierra como en el cielo, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que en este momento puede haber pobreza en el cielo? ¿Alguien estará triste en el cielo? ¿Alguien estará angustiado en el cielo? ¿Alguien tendrá dudas de cómo resolver un problema en el cielo? Entonces, en la oración de Jesús hay una clave importante. Y la clave es que nosotros podemos vivir aquí en la tierra como se está viviendo ahora mismo en el cielo. Y eso es lo que decía Pedro, cuando, lo que recién leímos, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza de Dios. ¿Pero cómo lo hacemos? Y con el mismo sistema operativo de Dios. ¿Y el sistema operativo de Dios cuál es? La fe. Si Dios vive por fe, yo tengo que vivir por fe. Si allá en el cielo ahora se disfruta sanidad, es por fe. Entonces acá en la tierra se va a disfrutar de sanidad por fe. Si allá en el cielo se disfruta ahora de riquezas, es por fe. Entonces aquí en la tierra se va a disfrutar de riquezas únicamente por fe. Y así podemos seguir con cualquier cosa que a ustedes se le ocurra, ¿sí? Porque la palabra es fiel y lo que dice es verdad, ¿sí? Eso es vivir en base a las promesas, como dice Pedro. Porque en la Biblia tenemos las promesas para vivir con éxito. Todas las promesas que se te ocurran, las que necesites, están todas en la Biblia. Y cuando nosotros tenemos fe, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se activa? Lo que se activa es la creencia en las promesas. Cuando yo creo en las promesas de Dios, se activa mi fe y la fe
atrae al éxito, ¿sí? Hace que el cielo mismo descienda a la tierra y lo que se vive allá, lo vivo yo acá. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces necesitamos vivir en fe, ¿sí? En fe. Miren un texto más, si quieren anótenlo por ahí. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios 1, 20. Ahí dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí. ¿Sí? Es decir, no hay forma de que alguna promesa Dios te diga, bueno, no, pero en realidad esa promesa no era para vos, era para tu vecino. No, 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 olvídense. La Biblia dice, todas las promesas son sí. Todas son sí. Entonces, fe, ¿qué es fe? Fe es apropiarnos de lo que nos fue dado. Y aquí viene una frase clave. Todo comienza con el conocimiento de la palabra de Dios. Todo comienza con conocer lo que Dios dijo. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo, yo les hago una promesa a ustedes de que los voy a llevar, no sé, de vacaciones a la cordillera. ¿Cuánto les gustaría que el pastor le pague una vacación a todos? ¿Sí? Mira, algunos se ponen de pie y todo, che, qué desesperación. Muy bien, voy a trabajar más para llevarlos. ¿Qué tal si yo les hago la promesa de que los voy a llevar de vacaciones a la cordillera? Pero ustedes justo el día que yo hago la promesa no vienen a la reunión. ¿Cómo se enteran? Y no hay nadie que sea chismoso, así que nadie se lo va a contar. ¿Sí? ¿Cómo se enteran? Es decir, ¿cómo? Y resulta que nos vamos todos de viaje y cuando volvemos nos encontramos con vos y alguien te dice, ¿pero cómo no viniste al viaje? ¿Qué viaje? Le vas a decir vos, ¿no? El viaje, si el pastor nos prometió un viaje. Ah, ni me enteré. Claro, o sea, ¿cómo disfrutás de la vida si nunca te enteraste que te hicieron una promesa? ¿Me siguen? Entonces, lo mismo pasa con la vida diaria. ¿Cómo disfruto de la vida diaria si yo nunca me enteré lo que Dios dijo? ¿Cómo disfruto del éxito si yo nunca me entero de lo que Dios dijo del éxito? ¿Cómo alcanzo el éxito de Dios si yo jamás presto atención a lo que Dios dijo acerca del éxito? ¿Entienden? Claro, cada uno tiene su sistema de búsqueda del éxito. Todo el mundo intenta tener éxito, como dijimos el primer miércoles, y todo aquel que esté sano mentalmente va a buscar tener éxito, aún inconscientemente. Todos generan, todos elaboran un método de tener éxito, pero tarde o temprano los métodos nos van fallando. ¿Sí? A ver, ¿a cuántos de ustedes les pasó? Yo levanto la mano primero. ¿A cuántos de ustedes les pasó que creyeron que con ese camino llegaban al éxito y se dieron cuenta que no? ¿Se dan cuenta? Es así. Entonces, el único camino de éxito es el que Dios determinó porque es el único que piensa bien de nosotros y además el que todo lo puede, el que todo lo sabe, etcétera, etcétera, y nos creó para el éxito, como venimos diciendo. Entonces, yo necesito escuchar lo que Él dice del éxito. Si yo no lo escucho, si yo no me entero de lo que Él dijo del éxito, jamás lo alcanzo. ¿Sí? Entonces, todo comienza con el conocimiento de la palabra de Dios. Necesito conocer su palabra. Ahí comienza todo. Lo que Él nos dio, como decía la carta de Pedro, nos pertenece, ya es nuestro. Pero si nunca nos enteramos, ¿cómo te vas a apropiar, no? Quizá oyeron alguna vez de alguien que heredó algo. Yo, por ejemplo, conozco, mi mamá una vez se ganó un terreno. Y así como se lo ganó, lo perdió. Porque nunca se enteró ni siquiera que estaba participando en un sorteo. No sé cómo llegó ahí. Pero no sé cuántos años más tarde le llegó la boleta, una boleta de impuestos, que decía, usted acaba de perder autoridad, no sé cómo era el documento ese, sobre tal terreno en la provincia de Mendoza, ciudad de San Rafael. Me acuerdo todavía de la ciudad porque me quedó grabado eso. Le criticamos toda la vida a mi vieja, ¿no? Y ahí se enteró de que ella había ganado un terreno. Claro, ¿cómo vas a ir a tomar posesión
de algo que nunca te enteraste que era tuyo. ¿Me entienden? Entonces es imposible tener éxito si yo nunca me entero de cómo se llega al éxito. Por eso es que el mensaje de hoy, la segunda clave que hoy quiero compartir con ustedes tiene que ver con esto. Necesitamos conocer lo que Dios dice, ¿sí? Necesitamos conocer su palabra. Y cuanto más palabra de Dios haya en nosotros, habrá más promesas. Cuanto más promesas conozco, más posesiones me puedo agarrar para mí, porque me corresponden. Dios dijo que me correspondían. No está mal desear, pero tengo que saber qué desear. Tengo que desear lo que Dios quiso para mí. ¿Me entienden? Entonces, la fe comienza cuando yo conozco la voluntad de Dios. Es decir, por ejemplo, nadie tiene fe en que se va a sanar si alguien no viene y le dice, che, quédate tranquilo, vas a estar bien. A partir de ese momento, esa persona empieza a creer en lo que el otro le dijo. Y ahí comienza a funcionar la fe. Pero si nunca nadie le dijo que se va a sanar, y probablemente se muera creyendo de que cuando uno se enferma se muere y ya está. ¿Me siguen? La fe comienza cuando yo me pongo en contacto con la palabra. Ahora, anoten otro texto. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. ¿Ya están aburridos? ¿No? ¿Puedo seguir un rato más? ¿Una horita y media? ¿Sí? Me hacen así allá atrás. Perfecto. Hay alguien que no tiene nada que hacer y se va a quedar conmigo una hora y media más. No, denme unos minutitos y redondeamos el tema. Y espero que les quede claro. Romanos 10, 17, ¿lo notaron? Dice así. La fe viene por el oír. Y a ver los que saben de memoria, ¿y el oír qué? La palabra. O sea, no es oír cualquier cosa, la Biblia es clara, dice, la fe viene por el oír la palabra, no es que viene por oír el chumerío del barrio, no es por oír el noticiero, no es, ¿sí? Es oír la palabra, ahí viene la fe, no hay otra cosa que pueda generar fe en nosotros. No hay nada más que nos dé certeza de lo que se espera, no hay nada más que nos dé convicción, aunque no lo veamos, que no sea la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene ese efecto. Entonces la palabra viene cuando yo oigo, ¿sí? Y ese oír ahí en Romanos 10 es un oír continuo, es algo que no puede cortarse, La fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír. No es un mensaje cada tanto, no es venir un miércoles a la iglesia y después eso me alcanza como para 6 meses. No, es seguir oyendo y oyendo y oyendo y oyendo. Por eso estamos trabajando en una serie, porque ¿cuál es mi expectativa? Que después de tantos miércoles de que ustedes escuchen de que Dios quiere el éxito de ustedes, por fin lo empiecen a buscar. Oír, 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 oír. Esa es la idea, eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Es algo continuo. Por eso decimos que fe no es algo, fe es un estilo de vida. Vuelvo otra vez a lo del estilo de vida. ¿Cómo llegan ustedes al estilo de vida que quieren? Y siendo perseverantes en tal cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo llegan a ser, no sé, el que decidió ser médico? ¿Cómo llega a ser médico? Y un día se levantó y dijo, hoy voy a ir a buscar un título de médico en la Facultad de Medicina. Entonces se cruza Cipolletti y entra a la facultad y dice, vengo a retirar un título de médico. ¿Y dónde están los comprobantes de que cursó y aprobó todas las materias? No, pero yo lo quiero para hoy nada más. Mañana a lo mejor voy a buscar a otro a la Facultad de Abogacía. O sea, no es que te sacan por un tubo, llaman a la ambulancia y te encierran. ¿Sí? Por loco. Es decir, ¿cómo haces para ser médico? Si querés ser médico, ese es un estilo de vida genial para el que lo quiera hacer, pero tiene que perseverar. Todos los días tiene que levantarse a la mañana y decir, yo hoy voy a estudiar porque quiero ser médico. Y mañana se levanta y dice, hoy voy a estudiar porque quiero ser médico. Y pasado, y 1 año, y 2 años, y 3 años, y 5, y 7, y 10, y lo que la carrera dure, y lo mismo el abogado, y el arquitecto, y el ingeniero. Cada uno se mete en la cabeza lo que quiere y persevera, y persevera, y persevera, y persevera, y persevera. Y un día le dan el título. ¿Sí? Y un día se encuentra en medio de la calle en un accidente. Y en ese accidente, él no va rápido a su casa a buscar el manual de primeros auxilios, a repasar. No hace falta. ¿Por qué? Porque perseveró tanto, oyó tanto en clase cómo se salva la vida de una persona,
que en medio de un accidente se le tira encima y en 3 minutos lo resucita. Así funciona la vida. Por eso fe es un estilo de vida. Si yo todos los días oigo hoy, oigo mañana, oigo pasado, palabra de Dios, ¿no? Oigo. Llega un momento entonces, el día de mañana, que llega el diablo, se presenta a mi puerta y me dice, hoy vengo a destruirte. Entonces no hace falta que yo le diga, me espera un cachito que llamo a mi pastor para preguntarle qué hacer y después hablamos. No, inmediatamente ahí, como ya oíste durante mucho tiempo lo que tenés que hacer con el enemigo, hacés lo que ya oíste, lo reprendés, lo echás fuera y se terminó la cosa y seguís tu vida. Eso es oír. Ahora, ¿saben cómo? Esto le voy a contar una infidencia nuestra, de los pastores nada más, porque ustedes no se la cuenten a nadie. ¿Saben cómo los pastores nos damos cuenta de que alguien no lee nunca la Biblia? Cuando te llama seguido para preguntarte qué hacer. Ahora no me va a llamar nunca más nadie. Claro, pero cuando te llama, pastor, no sabe lo que me pasó, ¿qué hago? Entonces vos le aconsejás. Y te vuelve a llamar, pastor, me volvió a pasar, ¿qué hago? Y vos le aconsejás. Y la tercera vez, pastor, no me va a creer. No, sí, ya sé, ya te volvió a pasar. No lee la Biblia. No se comunica con la palabra de Dios. Nunca se entera de lo que Dios tiene para él. Entonces nunca crece, nunca madura. Y la vida lo da vuelta como quiere. Nunca va a tener éxito. Y no lo maldigo yo. Es la misma Biblia que lo maldice porque la Biblia te enseña que para tener éxito tenés que ser continuo, tenés que ser perseverante. Hay un texto clave en todo esto y por eso lo escribí ahí. Ay, no sé si se ve. Está medio chiquitito, ¿no? Bueno, pero ustedes búsquenlo en su Biblia. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Santiago 1:21 dice esto. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. ¿Cuál es la palabra que salva mi alma? La palabra implantada, no cualquier palabra, sino la que se implanta. Eso es lo que sucede cuando yo oigo. Se implanta. No necesitas ir a repasar el manual, porque se implantó. Ya lo aprendiste. Como cualquiera en su oficio. ¿Sí? Lo leyó tantas veces, lo vivió tantas veces, lo experimentó tantas veces, que ya después no necesita ir al manual. Esa enseñanza quedó implantada en su corazón. Entonces cuando yo oigo palabra de Dios o del éxito, en algún momento se implanta en mí y esa es la que me salva del fracaso. La palabra implantada es la que me salva del fracaso. La palabra que no se implanta no me salva. Por eso venir una vez cada tanto a escuchar un mensaje como para levantar un poquito el ánimo, porque justo este día andabas medio flojito, no te sirve de nada, ni vengas. Ponete Lelutier ahí en YouTube o no sé, mirá algún otro programa de televisión, pero no pierdas el tiempo porque no te sirve de mucho que vengas una sola vez. Hay que ser perseverante. ¿Y qué es lo que hace la palabra cuando se implanta? Lo primero que hace es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sí? Porque antes de que la palabra se implante, por ejemplo, a ver, sigo con el ejemplo de la salud y la enfermedad, pero a lo mejor antes de escuchar la palabra, vos pensabas que, bueno, te enfermás porque Dios te castiga, ¿no? Mucha gente cree eso. Mucha gente cree eso. No, andás, lo que pasa es que me debo haber mandado una macana tan grande que mirá cómo me está castigando Dios ahora. Olvídate, Dios no te castiga con enfermedad, pero vos no te enterás hasta que no lo lees en la Biblia. Cuando vos agarrás la Biblia y lees que Jesús murió para que vos seas sano, vos decís, no puede ser que Dios me castigue con enfermedad entonces. Cuando vos en la Biblia lees que por las llagas de Jesús vos fuiste sanado, entonces el viejo concepto se va, ¿sí? Por eso cuando la palabra se implanta, lo primero que sucede es que cambia nuestra manera de pensar. La segunda cosa que sucede es que se establecen nuestras emociones. Se establecen nuestras emociones. Porque nosotros, a ver, díganme,
¿Cuántos de ustedes son como yo que tienen emociones variables? ¿Eh? Y un día se levantan y dicen, hoy tengo una gana bárbara, y al día siguiente dice, hoy no tengo ganas de nada, estoy repinchado. A ver, acompáñenme, ¿cuántos? Alegra, que no sea el único, no me siento tan solo, ¿sí? Pero claro, porque hay cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, un día te levantaste y claro, como me pasó a mí el fin de semana, no sé qué comí, ¿sí? Y el lunes empezamos todos en casa, ahí primero Valentina, después Carol, después yo, y el lunes a la noche ya no me daba el cuerpo para nada, todo me daba vueltas, ¿sí? Y el martes, digo, no, hoy no me voy a levantar, pero tenía que terminar de preparar el devocional que sale en el Facebook a la mañana, ¿sí? Todo me daba vueltas y yo digo, no puede ser. Entonces, ¿qué hago? Mis emociones, ¿qué me decían mis emociones? Quédate en cama. Que los hermanos se arreglen, que lean la Biblia una vez por ellos solos, ¿no? Pero entonces yo me acordé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero por qué me acordé de eso? Y porque lo vengo aprendiendo desde que era chiquitito. Ese versículo ya se grabó en mí. Ya está ahí. Cada vez que mis emociones flaquean, yo le mando texto ahí, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que me levanté, preparé el devocional, lo terminé, lo cerré, lo edité, lo subí a Facebook y lo subo a 5 grupos diferentes y después me volví a acostar. Porque la cama estaba linda, no lo voy a negar. Pero hice lo que tenía que hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si yo no hubiese tenido ese texto en mí, probablemente no me levanto. ¿Por qué? Porque mis emociones estaban por el piso el martes a la mañana. ¿Te pasó o no te pasó? Entonces, ¿por qué no empezamos a probar con la palabra? ¿Mm? Y la tercera cosa que hace la palabra, que pone al espíritu a decidir. Porque mi carne, o sea, a ver, tenemos que tomar decisiones todo el tiempo, ¿no es cierto? Hace frío, ¿qué hago? No, no hace tanto frío, y más o menos, ¿qué me pongo? ¿No? ¿Les pasa a ustedes o no les pasa, no? A la tarde hace calor, pero seguro que a la noche hace frío, así que me tengo que llevar un abrigo, pero ahora hace calor y me tengo que ir caminando, ¿transpiro o no transpiro? ¿Qué hago? ¿Llego transpirado a la reunión o llego temblando? ¿O me voy temblando a mi casa? Es demasiadas decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Los que saben dicen que uno tiene que tomar alrededor de 10.000 decisiones por día. Yo nunca me las puse a contar porque la cuarta ya estoy fundido. Pero cuando tengo palabra implantada, el Espíritu decide por mí. El Espíritu me recuerda que tengo una obligación, que tengo una responsabilidad. El Espíritu me hace salir, no importa si hace frío, si hace calor, si llueve, si no llueve, ¿no? Porque ¿cuántos de ustedes dijeron un día de lluvia, no, hoy no voy? Bueno, seguramente que habrá alguno que me reemplace, ¿no? Esa actitud es una actitud que viene de la carne, porque la carne afloja enseguida. Pero cuando la palabra está dentro tuyo, el que decide es el Espíritu. Y dice, no, yo voy igual. Aunque llueva, no importa cómo, llegaré mojado, pero voy a trabajar porque me comprometí, ¿no? Eso es lo que hace la palabra implantada. ¿Me van entendiendo? Así es como actúa Dios. Esto es fe. Fe es un estilo de vida, ¿sí? El salmista decía que él no tendría temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque la palabra ya estaba dentro de él. Él sabía lo que Dios quería hacer con él, entonces no tenía temor de malas noticias. Fíjense Jesús, cuando los discípulos que lo rodeaban se dieron cuenta de lo que le iba a pasar a Jesús, empezaron a decirle, no Jesús, pará, vayámonos de acá, vamos a escapar, mirá, te quieren agarrar, te quieren matar. Y Jesús dijo, no, tranquilo muchacho, está todo bien. Y no es que él no sabía lo que le iba a pasar, no es que él no era consciente del peligro, lo que él sabía era el final de la historia. ¿Por qué lo sabía? Porque tenía palabra en su corazón. Él dijo, quédense tranquilos muchachos, yo sé que voy a pasar todo eso. Me van a poner preso, me van a castigar, es más, me van a matar. Pero yo sé el final de la historia porque leí la palabra, porque tuve contacto con la promesa de Dios, porque Dios me prometió que me iba a resucitar al tercer día y yo le creí. Entonces, en base a esa promesa, yo sigo. Entonces Jesús siguió, atravesó todo lo que atravesó, ustedes ya lo saben, pero resucitó. ¿Sí? Cuando tenemos una palabra de Dios, llegar al éxito es tan fácil. Por eso es tan importante que tengamos contacto con la palabra, que tengamos contacto con la Biblia. Pero no solamente va a decir agarrar, bueno, ay, ¿a dónde empiezo a leer? Y entonces
al azar y pones tu dedo y donde salga leo. No, no. Empezá a leer y a estudiar la Biblia. Empezar a marcar. Comprate un cuaderno. Si me van a hacer caso, los voy a ver el miércoles que viene a todos con un cuaderno y una virome acá, anotando. ¿Sí? Donde empieces a anotar de las promesas que Dios te da. Porque esas promesas son tu guía para el éxito. ¿Sí? El que no tiene palabra, fracasa. No los maldigo yo. Es así, simplemente. Pero el que tiene palabra de Dios alcanza el éxito. Cuanto más palabra, más éxito. Cuanto menos palabra, menos éxito. ¿Cuántos quieren éxito total? ¿Sí? Yo quiero todo. La plenitud, ahí en ese pasaje de Pedro se habla de plenitud de Dios. Yo la quiero todo. Yo quiero todo. ¿Cuántos de ustedes quieren todo lo que Dios tenga para ustedes? Todo, todo, todo. ¿Por qué no cerrás tus ojos ahí ahora y decirle, Señor, yo quiero todo? Lo que tengas para mí, lo quiero todo. No me quiero quedar sin nada. Lo quiero todo, lo quiero todo, lo quiero todo. Hay algo que es clave. La fe es ponerse de acuerdo con Dios. Fe es ponerse de acuerdo con Dios. Entonces, cuando vos lees la palabra de Dios y de pronto por ahí te encontrás con que Dios te dice, yo te voy a levantar, te voy a dar éxito, te voy a prosperar, esto y lo otro, vos decís, sí, Señor, yo te creo. Ahí estás poniéndote de acuerdo con Dios, inmediatamente se activa tu fe. Y tu fe te conduce al éxito. Eso es convicción de lo que no se ve. Así como actúa Dios. No sé cómo habrá sido ese momento, pero no sé, me imagino yo, ¿no? En mi pequeñez, que Dios un día dijo, qué aburrido que es el universo. No hay luz, no hay tierra, no hay gente, no hay animales, no hay nada. Y Dios miraba a lo lejos, y su vista debe llegar bastante lejos. Y Él dijo, no hay nada, pero yo lo voy a hacer igual. Convicción de lo que no se ve. Así que elaboró un plan en su cabeza, ¿sí? Por eso fe nunca es opuesto a planificación. Que tengas fe no quiere decir que dejes de planificar, porque Dios con fe y todo planificó el mundo en el cual vivimos. No sé cuánto tiempo le llevó, pero mírate a vos mismo, mirá tus manos, mirá tus órganos y vas a ver qué perfecto que es el plan de Dios. Y todo lo hizo sin haber visto nunca un solo plano. ¿Pero por qué? Porque tenía convicción. Entonces, si te encontrás en la palabra de Dios, que Dios te dice, yo voy a hacer de tu vida tal o cual cosa, aunque no lo veas, esta noche quiero alentarte a que tengas convicción. Eso es fe. Y Dios te va a decir, yo voy a hacer de vos un hombre verdadero, voy a hacer de vos una mujer de éxito, voy a hacer de vos una persona próspera, voy a hacer de vos esto y aquello. Y vos te mirás a vos mismo y decís, pero si yo soy una porquería, la cantidad de veces que me equivoqué, no sirvo para nada. Pero todo eso son mentiras que el diablo fue sembrando en vos para que nunca te encuentres con una promesa de Dios. Pero si te animás a creer lo que la Biblia dice acerca de vos, ese día comenzó tu camino al éxito. ¿Cuántos quieren a partir de hoy comenzar a desarrollar esa fe? Y empezar a creerle. Bueno, yo sé que muchos de ustedes quisieron creerle a Dios. Pero esto va más allá de simplemente querer creerle. Ahora esto tiene trabajo, hay una tarea que hay que hacer. ¿Cuál es? Empezar a tener contacto con la palabra de Dios. ¿Sí? La segunda clave de tu éxito es conocer lo que Dios dijo de cómo funcionas y creerle. Y creerle. Así que si le crees a Dios, aún antes de haber leído la mayoría de sus promesas, ahí en tu corazón, en tu oración, decirle, Señor, yo te creo. Señor, yo te creo. Y aunque no conozco muchas de tus promesas, a partir de hoy
me propongo empezar a conocerlas. ¿Cuántos dicen eso? ¿Sí? ¿Lo puedes decir conmigo? Decía así: Señor Jesús, hay muchas promesas tuyas que no conozco, pero a partir de hoy me propongo empezar a conocerlas. Y te pido que cada día que abra tu palabra me encuentre con una promesa, por lo menos una, y yo la voy a creer porque quiero alcanzar tu éxito. En el nombre de Jesús. Amén. En la primera carta que Juan escribió, en el capítulo 5, versículo 4, nos dice, nos habla acerca de lo que vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. No hay nada que se te oponga si tenés fe en las promesas de Dios. ¿Qué es sinónimo de oposición? Fracaso. Cuando no te va bien, fracasás. ¿Por qué no te va bien? Porque algo se te opuso. ¿Sí? No te fue bien en un examen porque se te opuso, no sé, la falta de conocimiento, la ignorancia, el nerviosismo. Algo se te opuso, por eso no te fue bien. ¿Sí? Pero Jesús dijo que lo que vence al mundo, o sea, cualquier cosa que en el mundo se nos quiera oponer, es nuestra fe. Cuando tengo fe, entonces soy vencedor. Entonces soy exitoso. Que Dios te bendiga.